Los canarios estamos sintiendo que toda esa riqueza que debería dejarnos el motor de nuestra economía no está revirtiendo en nuestra calidad de vida. Nos vamos a quedar como un destino trasnochado. Nosotros sí hemos puesto no solamente todos los recursos económicos del céntimo forestal, que vamos a recaudar en torno a 4,5 millones, 5 millones, incluso más dinero. Aquí hay un dato que es incontestable. De cada 10 habitantes, 8 tengan un coche. Tú vas a cualquier ciudad y tienes combinaciones de metros, trenes, tranvías, metro guagua. La cuna del alma. ¿Qué ha pasado con eso? Yo no creo que debamos seguir consumiendo territorio. Cuando todo esto ocurrió, Cuna de Alma estaba gobernando Podemos. ¿Cómo ves el trato de España hacia Canarias? Que como no tengas a alguien ahí, no te hacen ni puñetero caso. También hay una parte de abandono. O sea, toda, por ejemplo, la política migratoria ha sido duro gestionar eso, ¿no? Y yo creo que ha faltado empatía por parte de los gobiernos de toda Europa, ¿no? Bienvenidos, nuevo capítulo Lado Oscuro. Hoy nos visita desde la isla vecina una mujer con mucho poder. ¿Tienes mucho poder? Mucho poder en Canarias. Sobre todo o mayormente en Tenerife, que es la presidenta del Cabildo, primera mujer presidenta del Cabildo. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para los que no te conozcan, porque habrá quien te ha visto mucho. Yo personalmente, bueno, sí, me había salido por ahí, pero al final, por desgracia, las islas estamos divididas, aunque lo queramos negar, y no prestamos tanta atención a los políticos de Tenerife. Para quien no te conozca, bueno, presidenta del Cabildo de Tenerife, ¿cómo te podrías describir? La primera mujer, tú lo has dicho, Sí. después de 110 años. Eso es una mochila que yo pensaba que no iba a cargar, ¿no? De decir, después de 110 años, la primera mujer, en fin, llegas a ser presidenta y lo que tú dices, bueno, pues, tienes poder. Y yo pensaba que no me iba a marcar, pero cuando llegas te das cuenta que eres la primera mujer y por lo tanto la primera vez que algo que está vinculado con la política, con la presidencia del Cabildo, lo hace una mujer. Y eso descoloca a mucha gente, ¿no? Y yo pensé que, insisto, cuando llegué, dije creo que con demasiada facilidad no me van a pesar los 110 años de hombres que han gobernado en Tenerife, pero después te das cuenta que sí influye sobre la mirada que tienen las niñas o lo que te conviertes, quieras o no, en un referente, ¿no? Uh-huh. Y eso te embarga la responsabilidad. Así que, además de ser presidenta del Cabildo, con todo lo que conlleva, el hecho de ser la primera mujer, estás abriendo nuevos espacios que nunca se habían abierto, ¿no? Y entonces, para el que no me conozca, pues eso, Rosa Dávila, con una trayectoria política muy larga. Empecé de concejal de medio ambiente, muy jovencita, con apenas 25 años. Después fui directora del Instituto Canario de la Mujer, cuando apenas existía, comenzando a montarlo. Directora general de transporte, que imagínate pasar a un mundo completamente masculinizado. Y además era muy pibita, muy jovencita, apenas tenía 30 años. Y aquellos hombres, camioneros, estibadores, taxistas. No y yo, al que no me ve, bueno, mido 1,5 metros mal medido, o sea, súper menudita y muy jovencita. Y fíjate, yo tengo una anécdota que cuando yo llego a Transportes, que era la primera y la única mujer que había en toda España, y muy joven, mis compañeros, directores de otras comunidades autónomas me dijeron, mira, Rosa, tú aquí vas a durar 3 meses, porque a la primera huelga, al primero que le cortan el cuello es al director general. Y siendo tú una mujer, lo jovencita que eres y tal, vas a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Y estuve 12 años. Y fueron 12 años tan bonitos. O sea, yo tengo tantos recuerdos o sea, de un sector, ya te digo, de hombres muy masculinizado, muy, muy rudo, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre fueron una gente cercana, afectuosa, que, oye, que era difícil lidiar, pero
siempre me trataron con muchísimo respeto. Y después, pues me convertí también en la primera mujer en llevar las cuentas de Canarias, la primera mujer consejera de Hacienda del gobierno de Canarias. Todos habían sido hombres, así que poco no me preguntes por qué, porque no era mi intención, pero me he convertido en la primera de muchas, sí. Y ahora la primera mujer al frente de un cabildo, del Cabildo de Tenerife. ¿Y cuál va a ser tu próximo primera mujer? No, a mí que me dejen quietita como estoy estrenándome, sola, llevo 2 años, estoy en el Ecuador del mandato y empezando a disfrutarlo, pero es verdad que lo he disfrutado del primer momento, ¿no? Porque me apetecía mucho, era un reto, un desafío para mí, para mi partido, que es Coalición Canaria, pero ahora me apetece mucho poder estar el tiempo suficiente como para dejar proyectos que están ahora mismo empezando a cristalizar, ¿no? Ahora me voy a ir al apartado Rosa Dávila civil persona, pero aprovechando esto que estás diciendo, yo opino que 4 años de mandato no te da para nada. No da para nada, ya te lo digo yo. Fíjate, yo en los mandatos en Estados Unidos que duran 5 años, a lo mejor en 5 años puedes hacer algo, ¿no? Pero en 4 años, mira, cuando llegas al gobierno, al ayuntamiento, a donde sea, el presupuesto que tienes no lo has hecho tú, con lo cual los 6 primeros meses estás gestionando lo que alguien pensó que era bueno, pero a lo mejor no es lo que habrías hecho tú. Entonces, cuando tienes que hacer tus primeros presupuestos, yo soy muy de Hacienda, estudié empresariales, así que soy muy de números, soy muy matematraca. Y cuando haces tus primeros presupuestos tampoco tienes una idea muy clara de qué es lo que deberían contener y qué proyectos debes fijar en los presupuestos. Y al final los presupuestos son la expresión en números de la política que quieres desarrollar. Cuando haces realmente tu presupuesto, es el tercer año. Empiezas a andar y ¡pah! Elecciones en el cuarto. Y en el tercer año ya estás pensando ya... Y aunque no estés repetir, pensando... ¿no? Sí, porque si no, y aunque no estés pensando, pero sí es verdad, yo en mi experiencia, que por ejemplo en transporte estuve 12 años, en 8 años ya puedes decir, he construido algo que era lo que yo quería dejar. Yo pude sacar adelante una ley de transporte. Después realmente me quedé en transportes porque el propio sector lo pidió y también me lo pidió el entonces presidente, pero es que venía lo más duro de la crisis terrible del 2008, ¿no? Entonces, que alguien se estrenara era muy, muy fuerte para el sector. Entonces, yo era alguien conocido, era un interlocutor reconocible para ellos y por eso me quedé 12 años. Fueron 12 años muy bonitos. En esa época nacieron mis hijos. O sea que yo iba embarazada para todos lados con aquella gente y ellos lo recuerdan además con mucho cariño. De hecho, me llaman la jefa, ¿eh? O sea, se siguen llamando la jefa y siguen mandándome mensajes muy cariñosos por el cumpleaños, por la fiesta. Guay. Lo recuerdo, sí. Cuando dejas amigos, te gratifica mucho, sí, es muy bonito. Y el hecho de ser mujer te ha condicionado a la hora de tomar decisiones. Tienes que, al final, quieras o no, representas una figura dentro de un partido, ¿no? Eres la presidenta del Cabildo de Tenerife. Es una posición potente, interesante, y es verdad que es muy útil para todas esas niñas que puedan ver que hay opciones, ¿no? Oye, es posible, ¿no? Me gustaría dedicarme al mundo de la política y puedo llegar a ese puesto. Entonces, al final tú, te gusta o no, que entiendo que al final te tiene que gustar, ¿no? Te tiene que gustar mucho. Sí, me imagino. Pero bueno, representa a un sector el cual siempre pues no se le ha dado esa visibilidad que necesita. Por eso te digo, te lo decía al principio, ¿no? Que cuando yo llegué al Cabildo dije, no quiero que esto me condicione, no voy a cargar la mochila. Pero te condiciona. Pero al final, cuando va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que efectivamente te conviertes en una persona a la que otras niñas, otras mujeres te están mirando, ¿no? Uh-huh.
y entonces intentas no cagarla. Exacto, básicamente. Básicamente, ¿no? Y más en un tema tan delicado, que es un tema muy delicado. A dar cuenta que no es que te juzguen de otra manera, pero sí es verdad que hay una mirada diferente por el hecho de ser mujer, ¿no? Más exigente, no lo sé, pero sí es verdad que hay una mirada diferente. ¿Te ha cambiado el trato de ciertas personas hacia ti antes y después de ser presidenta? O sea, yo lo que he notado es que los hombres no entienden muy bien, algunos hombres no entienden muy bien ahora te pongo algunos ejemplos y anécdotas, ¿no? Cómo tratarte, ¿no? Pero bueno, me pasa a mí y le puede pasar, por ejemplo, a las jugadoras de fútbol, ¿no? uh-huh. Jugadoras que llevan 10 años en primera, como el Tenerife, son las niñas. ¿Verdad que a ti no se te ocurriría referirte a los del Club Deportivo Tenerife o la Unión Deportiva? No le dices los niños, los chicos. No se te ocurre, ¿no? Ahí vienen no, son profesionales, son jugadoras, son deportistas, entrenan un montón de horas. Entonces, a mí me ha ocurrido, ¿no? También en Canarias somos muy cariñosos, ¿no? Entonces, mi niña, cariño. Entonces se refieren a ti como, ay, gracias, cariño. Y digo, coño, como que cariño, ¿no? Soy la presidenta. Entonces, pero yo no quiero... A ver, no sabes cómo manejarlo. Porque, a ver, por un lado, tú estás representando una institución. Sabes que aquí somos muy de hablar así. Yo misma utilizo mucho el mi niña, mi niño, cariño y tal. La gente es cariñosita, pero a veces lo usan un poco para... Yo no digo para devaluarte, pero como que no saben gestionar que al otro lado están mirando a una mujer, ¿no? O sea, yo tengo una anécdota simpática que me llamaron al despacho, ¿no? Lo cogió mi secretaria. ¿Me pueden pasar por la presidenta? Me llamaron al despacho, yo lo cogí en el móvil, me pasaron al móvil y le dije, era un representante de una patronal importante en Canarias, ¿no? Y le dije, oye, tú tienes mi móvil. Cuando terminamos de hablar de una consulta que me quería hacer, digo, tienes mi móvil, siéntete. Bueno, mi móvil lo tiene todo el mundo, ya te digo yo que no he cambiado el móvil desde el año 90 y pico, que era un Motorola de esto que se sacaba la antena. O sea, lo tiene todo el mundo porque yo además se lo doy a todo el Kiski. Y le dije, oye, tienes mi móvil, llama, siéntete en la libertad de llamarme cuando quieras. Dice, gracias, cariño. Digo, coño, ¿en qué momento he pasado de presidenta a cariño? Y entonces te preguntas, ¿le hubieran dicho cariño a un presidente varón? No. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué haces? ¿Le plantas la mosca? Le dices, mira, no, oye, trátame de presidenta, pareces una petarda, ¿no? También, sí. Entonces, ahí estás constantemente debatiéndote en, tú eres la cara y la máxima representación de tu institución es muy importante, tú no la puedes devaluar, pero al mismo tiempo, por lo menos yo que me gusta ser cercana, cariñosa con la gente, no quiero que me cambie, ¿no? Entonces, lo reconozco en un debate constante en el que no quiero que la gente se pase te devalúo y por el hecho de ser mujer te valoro, ¿no? Uh-huh. Lo que te digo, a mí me da mucho coraje cuando los que saltan a un campo de fútbol son los jugadores del Tenerife o los jugadores de Las Palmas, y cuando saltan a jugar, oye, las chicas de Gatés han estado 10 años en primera, son unas profesionales que tienen todo nuestro respeto, y las que saltan al campo son las niñas, son las chicas. Pasa mucho. Pasa mucho, pero en todo. Es la educación que hemos tenido en nuestra sociedad, sí. Y aparte luego las personas que quieren cambiar, porque oye, han entendido que no es lo correcto, luego les faltan las herramientas para no querer faltar, el respeto, y a veces incluso se pueden exceder, o ese decir, pues te trato con más cariño, pues al final también hay una falta de respeto porque, oye, no se puede tratar. Pero bueno, al final considero que todo cambio lleva un proceso de mucho tiempo. En concreto, pues llevará mucho tiempo. Aparte, eres la primera mujer. O sea, no es que digas tú, llevamos un cambio en este ámbito de muchos años, pero ahora tú eres la primera mujer presidenta del Cabildo. Quiero decir, aún así solo hay una persona. Claro, y eres tú. Y entonces cuando te pones esa responsabilidad de decir,
bueno, lo que hagas tú, lo hagas bien o lo hagas mal, va a servir. No me estoy refiriendo a la parte política, ¿no? En la política vamos a quitar la parte de género de ahí. Pero lo que hagas bien o mal va a repercutir en que otras lo tengan más o menos fácil. O sea, no se trata solo de romper el techo de cristal, sino de cómo lo hagas, ¿no? O sea, realmente te conviertes en un referente para otras niñas, independientemente de que ideológicamente estés más contigo o no. Te sientes en la obligación de no meter la pata, ¿no? Tienes doble labor. Sí. Entonces, me imagino que la presión es mayor. Tienes una mayor presión, sí. Y me imagino, o sea, intento poner en tu posición, que no, evidentemente no es fácil, que luego tienes que ganarte el respeto con el doble de trabajo hacia el resto de compañeros hombres, porque ya por defecto siempre hay se infravalora. Espero que en ese ámbito o en ese sector ya no sea así. Ay, la gente sabe la mala hostia que tengo. No se atreven, ¿no? No se atreven. Sí. Mira, Rosa, vamos a tu parte más personal, ¿no? Mi intención siempre es ver el lado... El lado oscuro. El lado oscuro es el lado que no se conoce. Eso no es el malo, que hay cosas malas, cosas buenas, evidentemente. Hay una cosa que yo siempre me planteo de los políticos son buena gente, los conoce y cuando llegan al poder parece que siempre cambian. Luego hablaremos de esto. Me gustaría saber un poco tu lado más humano. ¿Eres mamá? Supongo que eres esposa. No estoy muy al estoy día. separada. Estás separada, fuiste esposa, eres mujer, pero bueno, eres una persona que como otra cualquiera, con una profesión. Me dices que te gustan mucho los festivales. Me encanta la música y me gusta mucho la música viva. También me gusta el cine, entonces... Pues aquí estás viendo. Sí, aquí estoy alucinando, ¿no? Ay, me encanta el cine. Ya lo veo, Ayer fui a ver Avatar 3, por si te sí, ¿qué tal? Guapísimo. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. O sea, los exquisitos, si se ponen a buscar, van a encontrar el guión y la que tú quieras, pero es que vale la pena ir al cine y pegarse las 3 horas porque entretenida es. Que el cine a veces cumple lo principal que cumple es ser entretenido. Está guapísima. Sí. Hay que verla. Pero mira, ¿no te has dado cuenta que ahora en este mundo de la inmediatez, de que el TikTok, de no hagas un vídeo de más de 50 segundos que la gente pierde Sí. se ha vuelto cada vez más difícil ir al cine? O sea, 2 horas y media, 3 horas. ¿A ti te cuesta? Horas. A mí No, a mí no, pero me parece que mantener la concentración cada vez es más complicado, ¿no? Eso igual que leer, o sea, yo que me encanta leer, te abstraes, y además yo no leo en tablet, sino me gusta el libro, igual y que manosearla y tal, y sí. me voy a la playa con el libro. Pero mantener la concentración, nos hemos acostumbrado a impactos muy rápidos, ¿no? Entonces, a estar en una peli como Avatar de un par de horas. Yo he vivido la situación de leer mucho, dejar de leer y ahora no estoy leyendo otra vez mucho, pero me pegué como 6 meses leyendo un montón. Al final, desde que cojo un poquito el hábito, otra vez la práctica, te esfuerzas, ¿no? Porque la intención siempre, voy a coger un segundo, tienes que intentar forzarlo, pero desde que te acostumbras otra vez a tu cerebro a leer, ya me leía los libros, a veces libros que ahora sale la película de La Asistenta, que es adictivo, ¿sí? Me lo leía en menos de un día. Digo, pero ¿qué pasa? Enganchando. Entonces, al final sí lograba esa concentración. Y en el cine entiendo que es igual, al final cuesta un poco, pero es un poco de... tranquilidad, móvil, fuera, disfrutarlo. Sí, es una sociedad en la que estamos acostumbrados a esos impactos. Y con respecto a festivales, que esto estuvimos a la un poquito música, antes, me encanta. Es que ahora sí tenemos... Es que yo este año no he ido a los de Tenerife. Te los has perdido, porque hemos tenido de todo. No, sin duda hay alguno que me he arrepentido, pero a ver si hay que elegir, porque es OP. Sí. Gran Calaife está siempre a un nivel muy alto, lleva años a un nivel muy alto, entonces no te lo puedes perder. Ese no lo puedes perder. ¿Sabes que yo le dije a que hace el Granca, es un chicha, a Leo es tinerfeño. Le hicimos podcast a Leo. Y entonces yo le decía, oye, Leo, no puede ser que tú estés haciendo esto en Gran Canaria. Y yo, cuando sea presidenta del Cabildo, eso tiene que joder, sí. Tenemos que, claro que sí, sí. No puede ser. Y le decía a Leo, tienes que hacer un par de festivales o que porque al final es cultura, es música en vivo, que la gente la experimente, no tiene nada que ver con estar escuchando un Spotify, o sea, no.
hay que vivir Y los que estos conciertos. festivales es una experiencia más que Sí. un concierto. Sigue. Mira, yo de las cosas más chulas que me han pasado fue el último concierto de Robe. A los 2 días se puso malito, o sea, murió hace nada. Fue un pedazo concierto, o sea, ese hombre en vivo era brutal, o sea, traspasaba todo, ¿no? O sea, eso no te lo consigue ni una pantalla, no lo consigue. O sea, a mí me encanta la música en vivo, me encantan los festivales, me gusta mucho la música independiente. Tengo una pandillita de amigos que cuando podemos nos escapamos por ahí. Estuve en el Mad Cool. Ese tipo de Hay música. montones ahora, ¿eh? O sea, Sí. ponte a mirar ahora. Yo estoy indagando a nivel internacional, no solo aquí en España, Sí. sino hay un montón de festivales que, claro, yo creo que han visto que como negocio es más rentable. De una artista te digo montones, aparte te otro la parafernalia alrededor, todo lo que vende, y luego para el país en concreto, la ciudad, es muy Es una rentable. promoción, sí, Hombre, claro. Me encanta que Tenerife haga sus festivales, ¿no? Que antes hablábamos de esta rivalidad, que yo estoy totalmente en contra de esta rivalidad. A mí me encanta decir que tengo el Gran Califé, pero es que me pego un Vinter o un Armas y estoy al lado. Pero Otro tú sabes festival la más. cantidad de gente que se mueve. Claro. Yo no he perdido ningún Granca. Y además, tú sabes que lo que me pasó fue que fueron las elecciones. Yo pensaba que tomaría posesión de presidenta, pues como un 15 de julio, una cosa así. Y todo se precipitó. Todo se precipitó y de repente me encuentro que el Granca era, ponle 3, 4 y 5. Y yo tomaba posesión como presidenta del Cabildo de Tenerife, pues el día 3. Y por la tarde era el Granca. Digo, yo esto no me lo pierdo. Cogí o sea, mi primer acto como presidenta del Cabildo fue venirme a Gran Canaria. Entonces me encontré con Antonio Morales. Le dije, Antonio, he venido a verte para sellar ningún tipo de problema y cerrar heridas y tal. Y el tema del hombre descolocado, ¿no? Pero es que tiene mucho nivel el Granca y la verdad que en Tenerife estamos teniendo festivales porque de verdad que lo miraba. Yo creo que cuando alguien lo hace bien y hay una buena proyección, aquí se ha sabido hacer bien. Y en Tenerife yo creo que ahora mismo hay festivales de muchísimo nivel y conciertos. Nos trajimos a Ed Sheeran, fue muy bestia, muy bien. Ahora va, bueno, o sea, lo de Don Omar, que se va al Cook. Sí. Es El mito, Cook el lo está único en teniendo Jennifer España. López. Eso. Pero es verdad que a mí, por ejemplo, me gustan los conciertos más intimistas, más de sala. A mí, por ejemplo, me gusta la Sala Guere, que antes poníamos Siloé, ¿no? No lo puedes disfrutar a un son artista de este calibre en una sala. Harán algunos conciertos así, pero vete a conseguir. No, pero ese tipo de música, por ejemplo, ahora va a venir, que se anunciaba en estos días, Art de Bogotá. Sí, lo vi hoy. Se tiene un vivo fantástico. Viva Suecia, vienen también creo que al Granca. O sea, hay grupos, la verdad que muy chulos. Ese tipo de música independiente me interesa mucho. Ahora que me hablabas de Antonio Morales, yo te quería plantear si entre islas, como presidenta... Tenemos un chat de WhatsApp. ¿Qué tal es el...? O sea, siempre, históricamente, y a lo mejor podemos tumbar esta teoría de siempre ha habido una rivalidad política, ¿no? Porque por cada uno mire por sus intereses, que entiendo que es lo correcto, ¿no? Y tú estás representando a tu isla, tienes que mirar por tus intereses, pero también entiendo que de vez en cuando debe hacer ponerse de acuerdo. Hay rivalidad, se ponen de acuerdo ustedes, cada uno tira por su lado, o hay una intención de unificar Canarias, aunque estamos separados no solo terrenalmente, sino también por no hay un presidente, hay un Tenerife y Gran Canaria tiene su propio presidente del Cabildo y eso ya genera separación. ¿Ustedes tratan de unificarlo o cada uno va por su lado? A ver, mi posición personal y tiene que ver probablemente con mi experiencia, ¿no? El haber estado casi 20 años en el gobierno te da una visión de la riqueza que tenemos en Canarias, de lo distinta que es cada isla, pero lo importante que somos cada una para la otra, ¿no? Así que cuando tienes esa experiencia acumulada y llegas a ser presidenta de una isla como Tenerife,
yo lo veo como, o sea, tú tienes que defender tu tierra y lo puedes hacer perfectamente sin ponerle la pata encima a ninguna otra, ¿no? Yeah. Y a mí me parece que Canarias funciona si todas las islas tienen la oportunidad. Así que no es necesario, para mí está más que superado y es como un rollo viejuno y trasnochado el pleito insular. Me parece que la gente joven, que afortunadamente, mira, el transporte entre islas, el hecho de tener el 75% que sea muy fácil ir de una isla a otra, el que generar que haya cultura, que cuando hay un Granca, pues hay un montón de gente de Tenerife que se coge el Olsen Alarmas y se viene aquí, o al revés, o a la inversa. Eso une mucho, ¿no? Y entonces yo creo que es sana tener una buena competencia, estar mirando por el rabillo del ojo, ¿no? Y copiar lo bueno, pero al mismo tiempo también complementarnos, ¿no? Ahora, por ejemplo, hace muy, muy poquito conseguimos traernos para Canarias la sede del Centro Nacional de Vulcanología y lo hemos hecho desde la generosidad. Y lo hemos conseguido porque hemos unido los esfuerzos La Palma y Tenerife. Cada uno por su lado no lo habríamos conseguido, ¿no? Que el Centro Nacional de Vulcanología esté en Canarias, y así lo tenemos que sentir como un orgullo, que esté en Canarias, es gracias a que no hemos sido egoístas y nadie ha tirado para su isla, sino hemos visto lo bueno y las capacidades de cada uno. Y yo, respecto a Gran Canaria, lo veo igual, ¿no? Somos las dos islas con mayor población, con una estructura económica relativamente parecida, ¿no? Con una población también, Tenerife un poquito, casi ya 1 millón de habitantes, Wow. y con desafíos similares. Entonces, ¿por qué no unir fuerzas? Entonces, yo siempre trato de unir fuerzas, de mirar aquello que nos une antes de aquello que nos separa. Por supuesto, es bueno que haya una competencia, pero una competencia sana, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a empezar a meternos un poquito en temas más oscuros. Venga. No tienen por qué ser oscuros, ¿no? Al final son problemas. Entiendo que los problemas van a existir siempre. Es inviable que no estemos hablando nunca de problemas sociales. Hablando un poquito de... estamos hablando de un modelo de negocio como son los festivales, que quiero meterme por ahí en el tema de la actualidad, la masificación que hay en Canarias. El modelo de turismo que tenemos y que también está a su vez asociado al problema de la vivienda, ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo lo vives tú? Tú como Rosa, ¿cómo ves el estado de Canarias a nivel masificación y turismo y asociado a la vivienda? ¿Cómo ves qué problema hay? ¿Cómo solucionarlo? A ver, el problema de la vivienda se está dando en toda España, no solamente en las zonas turísticas. Probablemente en las zonas turísticas tiene mayor presión, ¿no? Pero sí es verdad que probablemente estemos en un punto donde ya es necesario pensar en un modelo turístico distinto, ¿no? Y quien no lo vea tiene una venda en los ojos y entonces nos estaremos equivocando. Tenemos que cambiar el modelo turístico. En primer lugar, porque los canarios estamos sintiendo que toda esa riqueza que debería dejarnos el motor de nuestra economía no está revirtiendo en nuestra calidad de vida. Y cuando no revierte en tu calidad de vida y tú no sientes que te está dejando un beneficio y lo que sientes es la presión del turista sobre tu territorio, sobre tus servicios, sobre tus espacios naturales, sobre tus recursos, que son finitos, porque es que además esto no vivimos en Castilla, vivimos en un territorio pequeñito, fragmentado, afortunadamente muy protegido, pues tienes que plantear otro modelo de turismo, ¿no? Uno que sea mucho más permeable, mucho más consciente, mucho más respetuoso con el territorio que visita, mucho más, más consciente, ¿no? Y al mismo tiempo nosotros tenemos que empezar a dialogar desde el sosiego. Yo creo que esto no se puede hacer desde la crispación, pero desde el sosiego empezar a plantear hacia qué modelo turístico de éxito podemos ir. ¿Y a dónde lo llevarías tú? Yo creo que no hace falta tantos turistas. Yo creo que hay que poner un límite, hay que decir, necesitamos un turismo que deje más
en su facturación, una parte muy importante de la facturación del turismo no se queda en Canarias, de los beneficios del turismo no se quedan en nuestra isla. Yo personalmente, y además lo he puesto sobre la mesa en mi partido, yo soy proclive a que haya una tasa turística por pernoctación. Ocurre ya en prácticamente todos los destinos. Y al mismo tiempo limitar la presión sobre los espacios naturales protegidos y aquellos espacios que le damos valor. Y, por ejemplo, en Tenerife estamos en el ámbito en que yo tengo competencia, en los espacios naturales protegidos, en la bajada del Barranco de Masca, ya hemos puesto ecotasa y limitando los días en los que se puede hacer la visita y haciendo una visita mucho más respetuosa y consciente. Y eso, al final, permite que se regenere el espacio, que no tener que ir a rescatar a la gente que se nos bajaba de cualquier manera en cholas y tal. Y explicar mucho más que lo que estás visitando tiene un enorme valor ecológico. Entonces, todo eso no se cambia de la noche a la mañana, pero hay que ir generando un cambio. Tú eres partidaria de cambiarlo, que eso es importante, ¿no? Sí. Es que si no eres partidario, nos vamos a quedar como un destino trasnochado. Es que vamos a perder. O sea, tú no puedes pensar. El modelo turístico de hace 50 años no va a ser válido dentro de otros 50. No lo va a ser. Entonces, o desde el diálogo, el consenso y los espacios comunes, o sea, quien está ganando ahora mucho dinero se va a estallar como un ropero dentro de 10 años, porque el modelo no va a ser este. Hay ¿no? muchos intereses, ¿no? Evidentemente, a la industria hotelera le interesa que vengan más, porque les interesa. A las empresas de transporte les interesa que vengan más. Entonces, creo que luego hay mucho poder detrás en empresas que presionan para que no cambie el modelo porque están contentos. Lo que sí es verdad que vamos a dejar de ver Canarias si seguimos así, como lo es actualmente, ¿no? Se me mezclan un montón de temas que estoy viendo cómo los pongo, ¿no? Porque hay varias cosas, por ejemplo, el céntimo sobre... el céntimo que sobre la... Forestal. Exacto. Sobre el combustible era. Es sobre el combustible y lo que sirven son para proyectos de reforestación. Yo te voy a sacar la polémica que tú sabes perfectamente cuál va a ser, ¿no? Que se ha generado 4,8 millones de euros en ese impuesto, pero que luego el presupuesto no solo no ha aumentado, sino ha disminuido. Entonces, y esta pregunta te la hago como persona, ¿no? Como a Rosa. Vale. A mí el sentido común me dice, y tú tienes sentido común, por supuesto, el sentido común me dice, oye, si yo he generado 5 millones de euros, mínimo le meto un par de ellos para mejorar esto, porque, oye, tú quieres a tu isla. No, eso no lo tengo ninguna duda, que tú quieres a tu tierra, a tu isla. ¿Por qué no se hace? Que entiendo que ahí hay algo más que tu opinión. Ahí ahora te cuento lo que es realmente. O sea, realmente nosotros sí hemos puesto no solamente todos los recursos económicos del céntimo forestal, que vamos a recaudar en torno a 4,5 millones, 5 millones, incluso más dinero. O sea, en medio ambiente y para este tipo de proyectos hay más dinero. ¿Qué es lo que ha disminuido? Porque se incorporan en febrero los fondos europeos. Entonces, en el presupuesto no está pintado los fondos europeos. Cuando se pinten en febrero, crecerá. Pero el esfuerzo que ha hecho la institución sí es mayor que con lo que se hacía antes, porque antes esa parte venía cubierta con fondos europeos, que se incorporan a lo largo del año. Entonces, se ha tratado de enturbiar el discurso del céntimo forestal, que yo creo que es un discurso muy importante respecto a la toma de conciencia cuando nosotros estamos utilizando un vehículo que contamina y que tenemos que ser conscientes de cómo poderlo repercutir en proyectos que regeneren toda nuestra masa boscosa, ¿no? Lo hemos implantado tanto Tenerife como Gran Canaria. Y creo que se irá implantando poco a poco porque cada vez el cambio climático impacta de mayor medida y necesitamos poner recursos estables para la reforestación y de verdad a todos los efectos es como si lo que pagas por un cortado, ¿no? Entonces
yo estoy segura que la gran mayoría de los tinerfeños, dice, yo en vez de tomarme un cortado, doy 1 céntimo para poder reforestar mi tierra y cuidar de mis montes, ¿no? Y además lo vimos en el terrible incendio. O sea, la gente, no te puedes imaginar si era complicado gestionar el terrible incendio de 2023, que fue el mayor de Canarias en los últimos 40 años, conocido, registrado. La avalancha de solidaridad fue bestial y la gente quería donar. O sea, que yo por ese lado no tengo ninguna duda. Creo que se ha intentado enturbiar el discurso. Fíjate que allí lo hizo el PSOE en Tenerife, cuando aquí en Gran Canaria lo implantaba el PSOE, ¿no? Pero, o sea, que los tienes haciendo una cosa en una isla y diciendo otra en otra. Nosotros hemos mantenido la coherencia. En Coalición Canaria aquí lo apoyo. O sea, estuvo, no recuerdo bien. Pero sí es verdad que no hicimos política, no, porque creo que hay que mantener la coherencia de lo que... Sí, me parece muy interesante. Si tú puedes generar 5 millones de euros para el medio ambiente, estoy seguro que... Y en proyectos concretos que va a poner, esto está pagado con tu céntimo forestal. Vale, eso es interesante. Entonces, eso es muy importante. Vas a saber exactamente qué es lo que están haciendo. O sea, no se diluye en el presupuesto. Pero es verdad que como los fondos europeos se incorporan más tarde, ha habido un discurso de no se han puesto aquí el dinero. Y eso no es falso, o sea, no es real. Pues entonces ya tenemos eso respondido. Perfecto. Hay gente que luego se molesta porque no pongo en tela de juicio, porque bueno, yo pregunto, no estoy ahí para saber la realidad, pero la noticia está la respuesta me parece súper interesante. Antes te preguntaba por los modelos de negocios, no lo íbamos a hablar porque como siempre me meto en otros puntos. ¿Qué harías tú? ¿Qué modelo de negocio puede haber en Canarias para no solo depender del turismo, que el turismo, ya hemos dicho que tenemos exceso de turistas y eso creo que no hay quien no esté de acuerdo. Tú vas para que haya algún canario que te diga lo contrario, lo dudo. No quiere decir que se esté en contra del turismo, ¿no? Que a veces cuando dices, parece que estás en... No, hombre, no, turistas lo queremos, pero lo que no queremos es tanto y eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué otros negocios se podría en Canarias pues para mejorar nuestra economía? Para diversificar nuestra economía. Sí, para tener otro tipo de ingresos que no... Es que a día de hoy, si te pones a pensar, solamente por dimensión de terreno, pues lo que viene a ser exportar productos, se exportan, pero es que no creo que tengamos una capacidad de exportar. Mira, yo creo que va a venir de la mano de la tecnología y de los datos que eliminan nuestra insularidad, ¿no? Y nosotros estamos haciendo una apuesta súper potente por todo lo que tiene que ver con dentro de nuestro parque científico-tecnológico, con empresas vinculadas con la tecnología, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sector audiovisual, los videojuegos. Uh-huh. Somos una potencia mundial. La gente, no solamente en que vengan aquí a grabarse grandes producciones audiovisuales o series, ¿no? Porque tenemos un régimen fiscal muy potente y muy propicio para que vengan a grabar aquí. Todo lo que tiene que ver con postproducción, todo lo que tiene que ver con el sector audiovisual, todo lo que tiene que ver con el sector del gaming, de videojuegos, la producción. ¿Pero qué beneficio fiscal tienen ellos? ¡Wow! Súper potente. Pero ¿y eso no repercute a que ingresemos menos al final? Porque oye, si tienen beneficio no, porque fiscal, tienen que reinvertir y al final te generan una industria local, que eso es lo que estamos viendo con el sector audiovisual, o que las empresas se localicen aquí y contraten a gente de aquí. Mira, nosotros ahora mismo estamos haciendo una apuesta muy importante que tú me dirás, Rosa, eres una flipada porque ¿cómo que estás apostando por el sector aeroespacial? Nosotros estamos ahora haciendo satélites y ya tenemos una subvención de 28 millones de euros de la Unión Europea, donde en Tenerife se va a localizar un telepuerto para todo en el mundo del seguimiento de satélites. Una parte se va a seguir desde Tenerife. Eso te genera 100 empleos directos altamente cualificados, o sea, pibes y pibas que hoy se están formando como ingenieros, que se están formando en nuestras universidades y que se están marchando, poder tener oportunidades aquí. Y nosotros, en tan solo 2 añitos, hemos triplicado el número de empresas que ya están instaladas en nuestro parque científico-tecnológico, o sea, uniendo
investigación biomédica. Hay sectores en los que no eres una fábrica de coches que después tienes que sacar el coche de aquí, de Canarias o de Tenerife hacia afuera. Pero cuando todo que se pueda transmitir con datos, estamos haciendo un enorme esfuerzo, por ejemplo, en repotenciar todo lo que tiene que ver con el superordenador que hay en Tenerife, el Teide y el Anaga. Y todo eso son capacidades que da lo mismo donde estés localizado, ¿no? Estás en Canarias, tienes ventajas fiscales, las empresas se pueden localizar en Canarias. Ahora bien, ¿podemos sustituir 100% el turismo? No. O sea, tenemos que ser conscientes de que una parte muy importante de nuestro modelo económico va a estar basado sobre el turismo. Por eso es tan importante repensar el turismo. Pero no creo que tampoco sea... porque vamos a rechazar algo que nos genera. Claro. Hay que controlarlo, pero, o sea, que busquemos otros modelos que aporten, que nos economía, aporten. No quiere decir que queremos cambiar la... oportunidades, porque oye, que no queremos todos vivir en el turismo ni que nuestros hijos y hijas sean para toda la vida camareros de piso. Negar que vengan turistas cuando nosotros somos turistas en muchos sitios. No podemos negar que gente quiera venir a disfrutar de nuestro paraíso cuando nosotros vamos a disfrutar de otros paraísos. O sea, sería un poco incoherente y egoísta. Lo que queremos es que nuestros políticos lo controlen. Y seamos conscientes, ¿no? O sea, el turismo no puede estar por encima o eso que nos da valor, no te lo puedes cargar. Exacto. Y si le metes presión, es verdad que nosotros teníamos un modelo turístico donde, no sé si recuerdas, el de la pulserita de todo incluido, ¿no? Entonces hubo un momento en el que dijimos, no, queremos que los turistas conozcan nuestros rincones, nuestra gastronomía, queremos que conozcan nuestra cultura. Claro, ahora tienes turistas metidas en el último charquito que solo conocían los locales, ¿no? Porque las redes, o sea, los Instagram, los TikTok, los influencers, te vas a un guachinche y está lleno de alemanes. Y tú te quieres comer tus papas con moho como hacía 10 años. O sea, es verdad que estamos muriendo del éxito de decir, quiero que todos esos turistas que antes estaban metidos en los resorts dejen algo más. ¿Qué ocurre? Que presionan también sobre la vivienda vacacional y eso impacta directamente, antes me preguntaba, sobre la vivienda. Entonces, habrá que tomar medidas sobre el tema de la vivienda. Pero yo, sobre el tema de la vivienda, que por ejemplo nosotros en Tenerife, en el Cabildo, nos estamos volcando, va a ser muy importante cambiar la ley de vivienda para que el que es propietario no tenga miedo en poner su vivienda en alquiler porque crea que se lo van a ocupar, ¿no? O no le van a dejar de pagar y tiene menos capacidad para echar al inquilino que no le paga de la casa. Eso es uno de los problemas. Eso es uno de los problemas, pues alguien que ha estado ahorrando toda su vida y que a lo mejor tiene esa casita o ese apartamento para poderse ir a un centro de mayores y que le dejen de pagar, pues dice, le da miedo. Y yo entiendo esos miedos. Entonces es necesario que los partidos reflexionemos aquí sobre un modelo que garantice que esa propiedad no sea ocupada. En Canarias tenemos una particularidad, ¿no? Que es todo un terreno muy pequeñito y todos los problemas están asociados directamente, ¿no? Entiendo que te vas a Cataluña y tienen un problema con el turismo ahí que han tenido, pero que no se ve directamente relacionado con la capital de Cataluña, pero aquí sí, aquí vemos todo relacionado porque primero no tenemos donde vivir. Otra cosa que está muy relacionada es el tráfico, ¿no? Tiene una responsabilidad directa la masificación con el tráfico, porque a mí que me digan que no hay carreteras, no, carreteras hay, también hay un parque de coches muy grande, evidentemente. Aquí hay un dato que es incontestable y es que tenemos uno de los parques móviles de mayor densidad del mundo. Del mundo. O sea, estamos... ¿Aquí en Canarias o aquí en España? En Tenerife. En Tenerife. Y no sé... Bueno, sí, te controlo de Tenerife. Un poco menos, pero tampoco te creas que mucho menos, ¿no? Pero que de cada 10 habitantes, 8 tengan un coche,
es que los niños y los abuelos tienen coche, ¿no? ¿Y a qué se debe? ¿Por qué? O sea, es algo que nosotros normalizamos tener 2 coches en casa. Es lo más normal del mundo. Y que cada uno vaya a su coche a tal. Mira, yo creo que lo primero, creo que tenemos que... Primero hay un componente cultural, en mi opinión. O sea, el coche se convirtió en un determinado momento, en un símbolo de libertad. Y también piensa en la cultura que teníamos nosotros, de que cuando alguien tenía éxito y se iba afuera, se iba a Cuba, se iba a Venezuela, volvía con el coche. O sea, era como un símbolo, sí. Un símbolo, ¿no? O sea, tú vas a Alemania y la gente de clase media o alta o lo que quiera va a trabajar en tren, en metro, en guagua, a su trabajo, en bicicleta. En bicicleta aquí no te voy a pedir yo que subas a Santa Úrsula, ¿no? Pero se complica la cosa. Tiene que sacar. Pero sí es verdad que el coche se convirtió en un símbolo de muchas otras cosas, ¿no? Y después, aquí no se han desarrollado proyectos ferroviarios que tú vas a cualquier ciudad y tienes combinaciones de metros, trenes, tranvías, metro guaguas, y por lo que sea, aquí no se han desarrollado. Y es necesario un sistema ferroviario, de metro, el tranvía, fíjate lo bien que ha funcionado en Tenerife. Ahora con la gratuidad de las guaguas hemos conseguido, yo creo que los pibes y las pibas jóvenes están cambiando completamente esa cultura. Por ejemplo, yo llamo a mi hijo y me dice, estoy en la playa. Y yo me lo imagino, claro, cuando yo iba a la playa me iba a Las Teresitas. Y a lo mejor está en el sur, pero se han ido con la guagua, ¿no? Entonces ya los pibes se mueven de una manera distinta y ya no hay esa ansiedad por sacarse el carnet de conducir. Correcto. Entonces creo que habrá un cambio y nosotros, gracias a la gratuidad, hemos conseguido traspasar a muchísima gente que antes venía a trabajar en coche. Hemos conseguido que use la guagua. Fíjate que, por ejemplo, en Tenerife hemos duplicado el número de desplazamientos en guagua. Cuando antes de la gratuidad habían 43 millones de usuarios, ahora hay 80 millones, más de 80. Cerraremos el año con más de 85 millones de desplazamientos en guagua. Eso es muchísimo, ¿no? O sea, hay mucha gente que va ya a las universidades en las guaguas lanzaderas y yo creo que hay que apostar a tope por el transporte público, ¿no? Y poco a poco, grandes ciudades que han tenido los mismos desafíos que tenemos, sobre todo las islas mayores, ¿no? Las islas capitalinas, como Tenerife y Gran Canaria, que te encuentras ahora a punta a una situación de saturación muy importante. O sea, una de las soluciones es apostar por la guagua. Exacto. Y probablemente irle metiendo cada vez más restricciones al vehículo. Fomentar el uso de transporte público, que el vehículo privado pues cada vez vuelva a ser pase un segundo plan. Artículo de lujo, no tan necesario para el día a día. Yo traje aquí no hace mucho a un presidente de una asociación de guardias civiles y él había propuesto varias veces de que se pusiera, me dijo también que en carreteras de Tenerife, no me acuerdo, no puedo de la Gran Canaria, de que poner grúas que fueran ya del Estado porque uno de los motivos era lo que se tarda en quitar un coche de la carretera. Y él proponía que hubiese en unos cuantos puntos específicos grúas que no fueran grúas privadas, porque al final tardan lo que tardan y tienen que gestionar seguros, sino estos sean grúas que pertenezcan al ayuntamiento y que de manera inmediata puedan actuar y retirar el vehículo y de alguna forma que esas caravanas que se están haciendo, pues a veces ya es cotidiano tener una caravana aquí, por lo menos yo en Tenerife no lo sé, pero aquí en Gran Canaria, igual. Yo venir de mi casa aquí, la caravana es parte de... Bueno, escucho un montón de podcast gracias a eso. Me pongo en el coche a escuchar podcast y bueno, tengo tiempo, me lo tomo con calma. Pero esa acción se la han planteado ustedes, ¿cómo lo ven? De hecho, lo hemos planteado, tenemos identificado, serían grúas del Cabildo, se llaman grúas express y ya con la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico hemos identificado dónde estarían emplazadas porque retirarían el vehículo, lo colocan ahí, después pues cada uno con su seguro pues hace su trámite y la grúa de tu seguro pues lo iría a buscar ahí. Pero es verdad que le toca a la Dirección General de Tráfico autorizarnos porque claro, es la Guardia Civil. ¿La Dirección General de Tráfico tiene acción en Canarias o es nacional? Es a nivel de Madrid. A nivel Madrid. A nivel de Madrid tiene que autorizar a que una grúa retire, porque a veces se monta la de Dios
y a lo mejor no es un gran accidente, es una cosa por alcance, pero no los puedes retirar los vehículos. Entonces, que se retiren los vehículos, eso es importantísimo. Nosotros hemos desarrollado multitud de acciones, desde como te decía, guaguas lanzaderas. La Universidad de La Laguna ya no entra a las 8 de la mañana, sino lo hace a las 9, 9:30, para no coincidir a hora punta. Bueno. Guaguas lanzaderas a la universidad para que los pibes y pibas de las universidades vayan en esas guaguas. Transporte gratuito a la demanda en las zonas de medianía. Porque claro, a ver, en Gran Canaria tiene toda la población concentrada entre Las Palmas y Telde, prácticamente toda, pero en Tenerife toda la población es mucho más dispersa y hay una parte muy importante de la población que vive en zonas de medianía, de núcleos más aislados, que es muy difícil llegar con el transporte público. Entonces lo que hemos sacado es lo que llamamos transporte a la demanda, que o bien lo hacen los taxis o con pequeños micros públicos que de forma gratuita te recogen, tú lo reservas por WhatsApp o llamando, te van a buscar, te llevan al centro de salud, te llevan a la estación de guagua o hacen un recorrido y van dejando a la gente y bueno, eliminas el hecho de ir en coche. Normalmente en esta zona viven gente mayor, entonces a veces son los hijos los que lo tienen que ir a buscar. Y hemos ido implantando, pues... ¿Y has notado que ha suavizado? Se va notando, pero poco a poco. Es difícil, en primer lugar, porque necesitas infraestructura. O sea, con 2 carriles no vas a ningún lado. Necesitas al menos 3 carriles y para mí es esencial la apuesta, ¿no?, por el... Sí. El espacio es limitado. Poner las 3 carriles. Claro, tienes que tener los 3 carriles y sobre todo la apuesta por el sistema ferroviario. O sea que Madrid, ya estamos dando pasos, ¿no? En la reciente ley de transporte de movilidad sostenible ya se incorpora que las islas son parte de la red de interés general. O sea, lo que parece increíble es que el gobierno de España pague los trenes en toda España y que aquí no haya nada, ¿no? Sería una manera de aliviar. O sea, tú imagínate ponerte de Santa Cruz al sur en 20 minutos. Eso lo hablábamos con Teo el otro día, ¿no? Sí. Justo salió un reel de este tema y se viralizó. La importancia de que tengamos representantes canarios en Madrid, porque ellos... se supone, representantes canarios de partidos canarios que nos representen, sí. De partidos canarios. Lo siento, yo no me posiciono en ningún partido, yo voy a la persona que me llame la atención y que represente, siempre busco gente que represente el pueblo. Oye, estoy mirando por la gente, por mi tierra, y eso es lo que uno quiere. Y al final eres canario, pero estás en un partido que representa, que tienes unos jefes que al final van a decir o me haces caso o esto es lo que hay. Y al final necesitamos partidos canarios que nos representen, porque al final... Pues, que le den voz a Canarias, porque yo lo que sí he visto es que cuando vas a negociar a Madrid, y yo que siendo consejera de Hacienda negocié el régimen económico y fiscal, los presupuestos de España y aquellas partidas presupuestarias que eran imprescindibles, el 75% del descuento de residentes, que tan importante ha sido, la gratuidad del transporte en guagua, ¿no? O sea, tú imagínate, los trenes eran gratuitos para los peninsulares y aquí nadie se había acordado de Canarias, ¿no? Entonces, que hayan voces independientes es fundamental. Y yo te digo, creo que todo el mundo va con la mejor de las intenciones de todos los partidos políticos, pero es una franquicia. O sea, al final no te van a representar porque el jefe le dice que vote y lo que sea, y aunque sea contrario a los intereses de la tierra que te ha elegido, van a votar lo que le diga su jefe de filas allí en Madrid. Exacto. Entonces, el interés no acaba aquí, el interés sigue subiendo. En cambio, cuando un partido canario, el interés, este es el máximo interés, porque no tenemos otros intereses, porque nosotros solo queremos para Canarias. Claro. Por lo tanto, cuando en un partido que tiene representación en toda España, pues oye, pero es que el interés nuestro es estar allí. Entonces, evidentemente, pues puede condicionar. Y somos un territorio tan distinto. Es decir, es que si hay un territorio que merece tener representantes independientes que defiendan su tierra, que defiendan sus islas, sus singularidades, su idiosincrasia, es que no tenemos nada. Somos un territorio
alejado, Sí, muy alejado. ultraperiférico, pegadito a África, en medio del Atlántico. Es que no me puedes aplicar tus mismas políticas. Oye, es que cuando tienes una política energética en la que tu prioridad es poner... ponle, voy a decir una barbaridad, ¿no? Centrales nucleares, es que aquí no las vas a poder plantear. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de la política energética en Canarias? Es que vas a poder sacar una ley que a mí no me va a servir. O pero lo mismo te digo para la política agraria, lo mismo te digo para el sector industrial, para todo. La diferencia que tenemos quizás de las Islas Baleares, para que la gente lo entienda, ¿no? Que cosas que no tenemos en cuenta es que nosotros estamos muy lejos del territorio nacional. Estamos, evidentemente, todo cambia. Es que nosotros, todo cambia. La manera de salir y de comunicarnos, tú piensas que hay un montón de gente que viene a los hospitales de Tenerife, de Gran Canaria, a hacerse un tratamiento oncológico. O sea, eso a alguien que no vive en un territorio fragmentado no lo entiende. No. Hay una doble insularidad. Y después hay islas en las que tenemos que acoger a gente que... acoger no, o sea, que viene gente a estudiar a las universidades. No los acogemos, claro, no, pero digo, oye, no. La palabra, sí. Pero, y eso es lo que hace a Canarias distinta. Entonces, tienes que poder tener representantes que no le puedan tapar la boca, ¿no? Que tengan la... Y a mí, o sea, no hay nada que me gustaría más que poder tener un partido fuerte en Canarias, nacionalista, potente, y volver a tener una unidad. Eso nos daría una capacidad como tierra, como territorio, más allá de las ideologías, súper importante, ¿no? Tú como presidente, ¿cómo ves el trato de España hacia Canarias? Que como no tengas a alguien ahí, no te hacen ni puñetero caso. No les importamos. Pero es que ni te ven, o sea, ni te ven. Yo te lo digo, que no solamente eso, sino que a veces, ya no te digo la parte política, sino a los funcionarios de los funcionarios del Estado, el tener que hacer algo distinto para un territorio, pero si esto solamente son el 4% de la población, algo que para nosotros es tan importante y que nos va la vida, o que ese trato diferenciado es nuestra singularidad que requiere un tratamiento especial, a veces hasta molesta, jode, ¿sabes? Y tú dices, es que es como estás constantemente haciendo pedagogía y te ven como... Y después también hay una parte de abandono. O sea, toda, por ejemplo, la política migratoria, fíjate cómo se han desentendido de nosotros, ¿no? O sea, cómo entender que nos hayan abandonado de esta manera, ¿no? Unas islitas, mira la situación del Hierro, bueno, de todas las islas, ¿no? Pero unas islitas frente a un continente como África, que tiene hambre, que sufre guerra, y que los pibes y las pibas que viven en África pues también tienen derecho a soñar y a buscar su oportunidad, ¿no? Y nosotros que tuvimos que coger la maleta e irnos fuera de aquí también lo podemos entender también muy bien, ¿no? De cómo nos íbamos a Venezuela, cómo nos íbamos a Cuba a encontrar una oportunidad para tu gente, para tu vida, ¿no? Lo podemos entender, pero no nos podían dejar solos y se han desentendido completamente de nosotros. Sí, esto es un tema siempre muy polémico, ¿no? El tema de la inmigración, pero bueno. Pero es que no se trata de color de la piel, ¿eh? Claro, no, yo creo que el problema está en que los recursos que tenemos para poder tratar a estas personas como tal, claro. Porque nos faltan recursos. Entonces quizás ese es el gran problema, ¿no? Que tenemos. Pero y además para ellos también les era cómodo. O sea, éramos como... O sea, mientras estén en Canarias, es como si no están en Europa o no están en España. No, para ellos está un Alcatraz. Entonces están en Canarias, los tengo allí y no tengo presión. Y si te das cuenta, aquí no habían partidos políticos. Me da lo mismo el PSOE, me da lo mismo PP, me da lo mismo Vox. O sea, nadie quiere que salgan de Canarias. O sea, mira, pero es que nosotros que somos yo creo que somos una tierra de acogida, que entendemos muy bien sus circunstancias, oye, que tenemos una capacidad limitada para poderle dar un trato digno. Lo que se llegó a ver aquí, en ese muelle de la vergüenza de Arguineguín, la gente malviviendo y nadie movía un dedo. Entonces, pero oye, ¿cómo haces que
esto no me representa, nosotros no somos así, nosotros no tenemos a la gente hacinada en un puerto. ¿Qué es esto? Entonces, nadie era capaz de hacerse cargo de decir, no, pues mira, pues vamos a hacernos cargo que cada día están llegando miles de personas a Canarias y con sus servicios sanitarios, con su seguridad, que son los que son, que los guardias civiles son los mismos, que los sanitarios son los mismos, son los que son. Y creando centros, macrocentros, oye, ¿qué es eso si no es una cárcel? Entonces, era muy cómodo desentenderse. Aquí no ha faltado solidaridad, humanidad, una visión, porque de verdad lo que ocurría en Canarias al final era una gotita de agua si consigues que todo el mundo en Europa se hubiera hecho cargo del desafío, ¿no? No lo quiero llamar problema porque es un desafío. Tienes un continente tocando en la puerta, hambriento, sufriendo el cambio climático, sufriendo las guerras, queriendo tener una oportunidad. No hay frontera. Entonces, ¿cuál es la frontera? La frontera es la que pongo en Canarias. Entonces, ¿qué estás diciendo de mí? ¿Que yo soy la cárcel de África? Ha sido duro gestionar eso, ¿no? Y yo creo que ha faltado empatía por parte de los gobiernos, del gobierno central, desde luego, y de toda Europa, ¿no? Venga, vamos a seguir tocando. Punto 1 es la cuna del alma, ¿no? La cuna del alma. Ya estás resoplando ya. Eso ni es mío. Eso lleva tiempo, ¿no? Eso lleva bastante tiempo. Es una realidad que aquí en Gran Canaria, yo por lo menos, se oye, pero como siempre no nos sintemos de todo. Sí apoyamos, ¿no? Apoyamos todo lo que sea mejorar, pero ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué es lo que te has encontrado y qué es lo que te gustaría hacer y qué es lo que has podido hacer? Antes hablábamos del modelo turístico, ¿no? O sea, la reflexión es, ¿necesitamos más hoteles en Canarias o aquellos hoteles, aquellos establecimientos que se han ido deteriorando, mejorarlos? Exacto. Para mí esa es la apuesta, ¿no? Ajá. Pero yo no creo que debamos seguir consumiendo territorio. Por eso creo que hay que invitar a la gente a reflexionar desde el sosiego. Y algunos puntos, hay algunos establecimientos en los que se han convertido en símbolos, ¿no? De destrucción del territorio, porque están en un entorno en el que hay espacios protegidos, patrimonio arqueológico, y es lo que ha llevado yo cuando llegué ya estaba en marcha. Oye, si alguien tiene una licencia y el ayuntamiento se lo ha dado y cumple con todos los requisitos, es que si tú lo paras, lo que estás prevaricando por el otro lado. O sea, porque estás impidiendo a alguien que tiene todos sus derechos y es propietario a que no lo haga. Ahora, si hacen algo mal, por supuesto, ahí sí podríamos ser capaces de parar. Otra cosa es que si a mí personalmente me gusta más o menos, ¿no? Pero ya eso es una opinión tan personal. Yo quiero saber tu opinión personal. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Es que se confunde la opinión personal con lo que a mí me hubiera gustado, con una licencia que viene de hace 30 años. También puedes caer en la indefensión, ¿no? De hasta dónde vamos a colocarnos cada uno en nuestro plano personal, ¿no? Oye, yo tengo una licencia para hacer mi casa y el de al lado viene y dice que no le gusta que yo me haga mi casa ahí. A veces vemos tú te has encontrado en una situación donde legalmente ellos pueden fabricar, claro, aunque va un poco en contra de la teoría que tú acabas de decir, que no te gustaría que se fabricara. pero no me ha tocado a mí, me ha tocado gestionar esta parte. No lo quería relacionar que tú fueras, sino, oye, está en contra de lo que tú quieres hacer, pero bueno, esta licencia se ha entregado antes de tu mandato. Me imagino que lo que tú harías o lo que haríamos todos los canarios es tumbazo abajo, tirarlo al suelo. Si pudieras hacerlo que no fuese ilegal, porque entiendo que hacer eso es ilegal. Claro. Y al final pues, tienes que gestionar lo que tienes. Entonces, esto es lo que hay y simplemente que hagan las cosas de la mejor manera posible, intentando proteger al máximo no solamente la parte que corresponde a biodiversidad, al patrimonio natural, sino también al patrimonio arqueológico que hay ahí. Vale, ¿no? pero ¿se puede hacer algo? O sea, entiendo que la gente lo que está pidiendo es que
No, Eso, lo que están pidiendo es que no se haga directamente. ¿Se puede hacer algo legalmente, no tú, sino hay alguna acción que podamos hacer el pueblo para que eso se eche atrás? O ya tú puedes decir, esto no hay quien lo pare. No lo sé, yo creo que ahí es complicado, ¿no? Pero por lo que te digo, o sea, porque realmente incurrirías en una inseguridad respecto a cualquier otra cosa también puede ser cuestionada, ¿no? Yeah. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Yo entiendo que yo si fuese presidente del Cabildo Te puede de gustar Tenerife, más, pero es que tu opinión de lo que te gusta o no te gusta o tus gustos personales aquí ya bueno, a ver, menos. entiendo que la gente vota Y que llevas a ti, te vota a ti porque te quiere a ti como persona, no sé, alguna gente te compra por quién eres, entonces por cómo piensas y creen que como es muy difícil no representar a todo el mundo, pero entiendo que lo que quieren es tu opinión personal porque votaron a una persona con sentido común. Y yo lo que te iba a decir es que si yo fuese, pues yo lo que haría es, si directamente quiero ganar votos, si tiras eso vas a ganar votos. Vas a ganar votos porque estás a favor del pueblo y al final te debes al pueblo. Entonces pero, si lo que no, pudiese, lo mira, haría. pero lo que no puedes hacer es mentirle a la gente. Exacto. Y lo que no vas a hacer es comprometerte en una cosa que no es real. Correcto. Entonces, hay partidos que son muy populistas y que te cuentan lo que quieres oír, consiguen los votos y después no lo hacen. Ujú. O sea, cuando todo esto ocurrió, Cuna de Alma, estaba gobernando Podemos en el Cabildo. O sea que todo lo contrario a su pensamiento. Después, o sea, tan pronto te subes a una grúa como gobiernas y cuando estás gobernando no haces nada. Entonces, hay mucho de hipocresía. Entonces, a mí lo que me gustaría es que la gente pensara que los voy a engañar. O sea, yo, desde luego, no haré eso, ¿no? Entonces, si aquí hay una licencia, un modelo que en su momento se desarrolló por un ayuntamiento que además está gobernado por el Partido Socialista y pues durante hace 40 años y con mayorías absolutísimas. Entonces, y que dio esa autorización con todas las reglas. No se ha fabricado tanto tiempo. No, sí, se va a estar construyendo. Pero no está terminado. No está terminado, no O sea, está lleva terminado. la vida. Se lleva ahí. Bueno. Y si gobernaba Podemos, eso me parece. Sí, pero en el Cabildo, o sea, antes de estar yo en el Cabildo. ¿Era Alberto? No, estaba el PSOE apoyado con Ciudadanos y apoyados también por Podemos. Bueno, pues ya creo que este tema queda claro. Ya luego veremos la opinión de la gente. Oye, me consta que tienes muchos haters que te dan mucha caña por redes sociales. ¿Tú, a nivel personal, cómo lo llevas? Oh, bueno, iba a decir una burla. Te lo pensaste bien. No puede, te la tiene que resbalar un poco porque es que si no te vuelves loca. Imagínate que a mí me preocupara y me lo tomara como algo personal, insulto y tal. ¿Y sabes lo que pasa? Que lo que te das cuenta es que tampoco, o sea, yo voy por la calle, cojo el tranvía para ir a trabajar, o voy por la calle, estoy con mis hijos, o en un festival, ¿no? Sí. Y la gente es súper cariñosa y muy enrollada y te habla contigo y se pregunta, oye, ¿te sacan una foto? O sea, la gente en general es muy cariñosa. O sea, a mí sí que me parece que hay una realidad que es la de las redes que nada tiene que ver con la realidad, honestamente. Y te afecta porque al final una cosa es a mí nada. intención y otra cosa te afecte. Porque hay gente que nada. Si me afectara, ya me habría pegado un porque tiro. Te puedo decir... No te puede afectar, gente que ha venido a este podcast que o sea, son conocidos en redes sociales y esto, para que no se sienta aludido, son muchas personas, no uno ni dos, sino son varias para que nadie sienta que esto se personaliza. Se dedican a las redes sociales, pero le afecta mucho y no juzgando que te afecte, porque esto es algo muy personal, te puede afectar y oye, supongo que no querrán que les afecte, otra cosa es que lo puedan evitar y les afecta un montón el insulto en redes sociales. Te dicen barbaridades, algo que nadie tendría en las narices de decírtelo a la cara, o sea, pero ni de y que coña. No son consecuentes de que hacen daño. Hacen daño, quieren hacer daño. Para mí, fíjate que cuando mi partido me propone ser presidenta del Cabildo, ser candidata. ¿Cómo fue ese momento? Muy, muy bonito. Sí, pero no te creas que fue fácil para mí tomar la decisión. Y una de las cosas por esto, ¿no? Porque yo sabía
que iba a perder, o sea, yo llevaba años en política, pero de una manera más anónima, ¿no? En un segundo plano, si se puede decir que una consejera de Hacienda está en un segundo plano, ¿no? O era portavoz del gobierno. Pero desde luego no tenías el nivel de exposición que tengo ahora, ¿no? Te conoce muchísima gente, te das cuenta que la gente te conoce, aunque no te saluden, te dan un golpito y tal por la calle, ¿no? Yo tengo 2 hijos adolescentes, o sea, de 19 y 17 años, que están en redes, que escuchan lo que van a decir de sus madres, ¿no? Y intentas protegerlo, y yo sabía que mi vida iba a cambiar. Primero porque tienes mucha exposición. Segundo, porque le dedicas mucho tiempo. O sea, esto es una farmacia de guardia. Aquí estás 24/7. Si ocurre algo, tú estás en primera línea y no te puedes hacer un masón. Vale la pena. Te tiene que gustar mucho, por eso te lo decía, ¿no? Te tiene que gustar, te tiene que apasionar. Yo me dedico a esto porque a mí me apasiona la política, me gusta. Me gusta desde muy jovencita. O sea, yo estaba en la universidad, estaba en 5º de carrera, y un profesor preguntó, bueno, ¿y a qué se quieren dedicar? Bueno, mayoritariamente todos mis compañeros se iban a sacar unas oposiciones, alguien que, bueno, pues sus padres tenían un comercio y tal, y se iban a montar su empresa o iban a continuar con la empresa de sus padres. Y yo dije, yo me voy a dedicar a la política. Lo tenías claro. Lo tenía súper claro. Y era muy cañera. Pero como si tú dedicas mucho tiempo, me imagino que sí, que ha pasado, porque nos pasa muchas veces sin darnos cuenta, antepones el trabajo a la familia. Sí. Y ellos están... A ver, yo intento que estar en los momentos importantes. También te digo una cosa, no es lo mismo tener a hijos, por ejemplo, cuando era consejera de Hacienda, mis hijos tenían 8 o 9 años, ¿no? Entonces ellos lo notaban un montón. O sea, yo me venía a trabajar a Gran Canaria porque cogía todos los días el avión para venirme, tenía el despacho aquí. Y sí, venía y iba y volvía todos los días a casa. Y lo notaban, o a negociar en Madrid o a Bruselas, y lo notaban. Pero fíjate, para mí era sagrado poder estar en su, yo qué sé, pues fiesta de fin de curso o de Navidad. En todas esas cosas no me los perdía, ¿no? Y ahora que son adolescentes, yo llego a casa y ellos dicen, sí, te echamos de menos, pero los adolescentes están entrando por la puerta y están ellos saliendo. Hay una época en la que no notan mucho. Pero también tienes que estar ahí. O sea, ellos tienen que saber y quieren saber que tú estás. Pasan de ti, pero pasan de ti, después pasan no de ti con los cascos puestos, ¿sabes? Me suena eso, ¿eh? Me suena un poco, sí, me suena un poco. Mamá, cierra la puerta y tal, que estoy en mi cuarto. Pero quieren saber. Y yo, por ejemplo, soy muy ordenadita también para volver a casa a comer. Intento llevar una vida bastante ordenada, porque esto ya es lo suficientemente duro como para no... Si eres ordenado, puedes lidiar con el tema. Bien. Otro tema candente, los vertidos al mar. Que ha sido multada Canarias. Estuve escuchando. Mira, eso fue en 2020. Y yo, que además, para el que me conoce, sabe que adoro el mar. Amo el mar, el océano, la vida en el mar. Y me parece que aquí hace falta compromiso respecto a la importancia de los océanos. A mí me gustaría poder tener las 2 reservas marítimas que debería haber en Tenerife, la de Anaga y la de Teno. O sea, hay que cuidar y proteger el medio natural, lo que vemos, pero también lo que no vemos, ¿no? Y yo me he empeñado mucho en acabar con los vertidos al litoral, ¿no? Y en primer lugar, porque todas esas aguas que en este momento que no se trataban, las tratas y revierten al campo. Es decir, que es una garantía de poder tener sector primario, que es fundamental, ¿no? Y tener agricultura y conservar el paisaje. Pero por otro lado estás eliminando vertidos al litoral. Yo creo que si ahora nos hicieran ese examen que se hizo en el 20, ahora no tendríamos un panorama completamente distinto. Y nosotros que declaramos la emergencia hídrica, y que fue un paso creo que muy valiente, que había que tener coraje para decir, estamos en una situación de emergencia, llevamos casi 10 años de sequía muy fuerte y necesitamos declarar la emergencia hídrica, nos ha permitido hacer en 2 años lo que se habría hecho en 10. Y creo que
hombre, la sanción viene, o el pronunciamiento de los tribunales viene ahora, pero de algo que estaba ocurriendo en Sí, que al 2020. final... O sea, que me como yo el marrón de... Básicamente. Y luego entiendo que aquí está el arte de tus compañeros y compañeras de saber comunicar que esto no es una responsabilidad del partido actual, sino viene de atrás, que esa es Es una responsabilidad de todos, porque oye, que es una responsabilidad de todos, de decir, mi tierra no acaba en la orilla del mar. ¿no? Entonces, que seamos conscientes de no dejar basura, de no contaminar, de que cuando pasa el colector, el que se tiene que enganchar es, tú tienes la responsabilidad de engancharte a la red de saneamiento. Todo eso se ha avanzado muchísimo, ¿no? Y yo creo que mi compromiso estaba en conseguir avanzar lo máximo posible y llegar a 2026, 2027 convertido cero en Tenerife. Y hemos dado un salto espectacular. Bueno, prácticamente fíjate que en este momento debemos tener en este momento en marcha casi 400 millones de euros en inversiones en depuración, desalación, para garantizar que no hayan vertidos y también garantizar el sector primario. Bien. Oye, veo cosas súper positivas. Sí. Luego te voy a preguntar una conclusión de qué es lo que tú transmites y qué es lo que recibe de la gente. Me quiero ir al Teide, que en el Teide también, bueno, Teide para Canarias es muy importante, entiendo que debe ser para España, ¿no? Porque es uno de los picos más altos. Y estaba viendo que el nuevo PRUC, ¿no? Y no puse lo que significa las siglas, ¿no? ¿Tú sabes lo que significa las siglas? Plan Rector de Uso y Gestión. Bien, el PRUC. Sí, todo el mundo dice PRUC. Que ha sido rechazado por organizaciones ecologistas, asociaciones de montaña. Ha sido rechazado por mucha parte del sector que cuida o vive de la naturaleza y de los paisajes del Teide, pero en cambio se ha seguido adelante. Mira, era necesario poder tener una herramienta. Piensa que el anterior plan rector de uso y gestión es de hace 20 y pico años. Sí. O sea, tú no puedes tener el Teide o la visita o la gestión del Teide. No tiene nada, no teníamos herramientas en el plan rector anterior que venía del año 2002. Era necesario poder tener unas nuevas herramientas que se adaptaran a lo que estaba ocurriendo en el Teide. Fíjate, piensa que tenemos más de 5 millones de visitantes y hay que poder priorizar la conservación y la gestión de un parque tan importante, parque nacional, un símbolo para Tenerife y para todos los tinerfeños y para todos los canarios, creo, pero al mismo tiempo que también tiene muchísima presión turística, ¿no? Antes lo hablábamos, que además es una visita que prácticamente ahora se realiza con vehículos y mayoritariamente vehículos de alquiler. Entonces necesitábamos herramientas nuevas. Es verdad que ha sido rechazado porque les gustaría haber ido a lo mejor un poquito más allá en la conservación y a lo mejor, fíjate que por otro lado, también quienes querían seguir haciendo uso como se hace, el sector audiovisual está en contra, ¿no? Porque pone límite del PRUC también, del plan rector. Porque le pones límite. Porque pones límite. Entonces, vamos, que se ha quejado todo el mundo. Entonces, se ha quejado todo el mundo porque todo el mundo quería oír demasiado, ir más allá y piensa que nos hemos quedado cortos y otros piensan que nos hemos pasado y que ahora estamos protegiendo demasiado. Pero yo creo que es necesario proteger y tener las herramientas necesarias para gestionar y ordenar la visita en el Teide. Y fíjate que, por ejemplo, con la nevada creo que hicimos algo que ha salido muy, muy bien, que fue la Operación Nevada, de prohibir el acceso de los coches y que todo el mundo tuviera que subir en las guaguas lanzaderas gratuitas, ¿no? En esta última nevada. Sí, y subieron 5.500 personas, se evitó que más de 1.700 coches subieran y la gente fue en la guagua, fue fenomenal. Ya te digo, miles de familias tinerfeñas pudieron disfrutar del Teide, de la nevada, de un día estupendo. Ahora, tuvimos que movilizar a un montón de gente de medio ambiente, de protección civil, de carretera, hacer un corte de carretera. Piensa que por el Teide se puede acceder también por pista.
Pero sí, hay que poder ordenar. Oye, están visitando el Teide, pues se va la gente en quads como quieren y destruyen, y hay que poder ordenar, sancionar, vigilar y tener más medios. Y eso es lo que hemos conseguido con el nuevo plan Hay rector. pocos agentes, estuve leyendo que hay pocos agentes de medio ambiente. Por eso necesitábamos la transferencia de la competencia, porque ¿qué ocurre? Que el Cabildo no podía hacer nada, no podía contratar personal. ¿Qué hemos hecho? Que según nos han dado las competencias, hemos podido incorporar 19 nuevos efectivos. Gente que no solamente son técnicos, sino agentes de medio ambiente, y podemos tener más capacidad para ordenar mejor aquello y quizás también poner límites, ¿por qué no? Muy bien. Nos vamos a ir con la dinámica, ya estamos terminando. ¿Qué tal? ¿Cómo te has visto? Bien, bueno, no sé. No, yo he estado entretenido, yo he estado súper a gusto, Bien. no sé. Oye, lo que te iba a decir, pero antes que te iba a decir, tú tienes una serie de acciones, ¿no? Tienes claro que tú miras por tu tierra, por tu gente. ¿Crees que lo que tú haces es lo que se transmite o no llega lo que realmente hace a tu gente? Creo que es difícil. En primer lugar, porque la política en este momento está muy denostada. Y también te digo, a mí me aburre y me hastía mirar a Madrid y ese griterío ensordecedor, la porquería que está saliendo. O sea, si a mí, que me dedico a la política, me da asco, me repugna, me harta y de verdad intento evitar oír todo ese ruido, y me parece que la gente lo que quiere es sosiego y que gestione de la mejor manera posible sus recursos. Para mí, por ejemplo, era prioritario tener un gobierno en el Cabildo que fuera, nosotros estamos en pacto, Coalición Canaria y Partido Popular, pues que, o sea, no ser noticia. No sé si me explico, o sea, yo quiero que se gestione con la normalidad, con absoluta transparencia, pero no estar todo el día dando titulares estridentes, de insultos, de salida de pata de banco. O sea, yo me llevo fenomenal con gente de todos los partidos políticos, y creo que aquí se ha perdido pues el espíritu, si cabe, llámame, no sé, nostálgica, ¿no? Pero de la transición, donde gente con ideas muy, muy distintas eran capaces de sentarse en torno a una mesa y poner por encima de todo el interés general, ¿no? Y ahora no, ahora es y tú más, y te pongo la pata encima. ¿Pero y por qué hacen eso? ¿Le interesa? Porque creo que creen que ganan, ¿no? Y yo creo que no nos estamos dando cuenta que al final perdemos todo, y pierde la calidad democrática y pierde los elementos básicos que tienen que contener la política, que es tener capacidad de dialogar, de contrastar tus ideas políticas, de defenderlas, si quieres con vehemencia, pero con respeto. Y sobre todo, no ver el cochinamiento y el ruido que hay ahí. Y ya te digo, el insulto constante. Si a mí me cansa, me imagino que a la ciudadanía debe tener muy harta. Tengo la impresión de que quieren que sea, lo digo tal cual, ¿no? Como una conspiración, ¿no? Quieren que sea aburrido, entre más aburrido les parezca, menos informan, y al final, ¿quién va a lograr el voto? El que más destaque, porque tengo más recursos, más me van a ver, más voy a transmitir más seguridad y me van a votar a mí. No se informen, no vean nada más, porque no quiero que lo vean porque es aburrido. Entonces al final, pues con otra herramienta por aquí entro y me votan a mí. Creo que es como medio conspiración. Puede ser. Es verdad que ahora ves avanzar partidos de extrema derecha, ¿no? Y yo creo que ahí hay un límite que tiene que ver con los derechos de las personas, derechos que hemos ido ganando a lo largo del transcurso de los años, que tienen que ver con los colectivos LGTBI, QA+, con las mujeres, que no se puede, o sea, ahí no podemos permitirnos dar un paso atrás. O sea, ¿cómo le vas a decir tú a alguien a quién tiene que amar, cómo tiene que amarlo, si puede ir por la calle de la mano, darse un beso y que te sientas inseguro? ¿Tú temes el crecimiento de esos partidos? Absolutamente, total. Me parece un retroceso que no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué crees que crecen? Porque al final, para que crezcan tiene que haber apoyo público. Porque no, lo que hay, yo creo que es del hastío nace
algo que pues rompo con todo y sobre todo la gente más joven, ¿no? Pues rompo con todo y que venga algo que sea completamente distinto y me da lo mismo que sea un gobierno autoritario. Y claro, es que este país vivió 40 años de dictadura, ¿no? Y se avanzó, fíjate. A ti que te gustan las películas, no sé si has podido ver la serie, la de Anatomía de un Instante. No. Pues te lo recomiendo. Yo a lo mejor soy una vieja ya. A ver, yo era muy joven, muy niña, ¿no? Cuando viví, y lo viví con mis padres, esa transición cuando muere Franco, ¿no? Pero había mucha política de la buena, ¿no? Hombre, Álvaro Morte se pega un papelón bestial como Adolfo Suárez y todo, ¿no? La verdad que está muy chula la serie y creo que de verdad por salud democrática todo el mundo debería verla. Pues lo veré. Está muy bien y explica muy bien desde el punto de vista de cada uno de ellos, de Carrillo, ¿no? Que estaba ahí en el exilio, Gutiérrez Mellado como parte era militar, Adolfo Suárez y también el propio Tejero, ¿no? Que da el golpe de Estado, cómo cada uno vive en la anatomía de ese instante, ¿no? De momentos antes, bueno, estoy haciendo un spoiler, pero creo que habían unos valores que eran importantes, que era el valor de lo común, ¿no? Por encima de todo. Y yo creo que a lo más importante que deberíamos aspirar un político es a que gestionar adecuadamente los bienes, los servicios, los impuestos de la gente y no ser nosotros noticia, ¿no? Tener la tranquilidad de ser uno más, una persona normal, como ya yo soy madre, tengo una familia, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mi vida y además soy responsable pública, ¿no? Política, pero eso no debería ser una noticia. Que lo que te decía antes, esta es la reacción que no controlaban, no a lo mejor decir, bueno, cuando la gente se aburre tanto, pero ve que lo que hacen impacta tanto en su vida, pues al final va a buscar a alguien que les represente. Y pues a lo mejor eso no es lo que no controlaban, buscaban a alguien que fuera totalmente disruptivo y contrario a lo que dicen, pero dentro de ese discurso contrario y disruptivo quizás hay una serie de acciones sociales que son retrocesos y eso es innegable, o sea, eso volver atrás, eso es innegable. Bien, Rosa. Joel, te mandé el WhatsApp, ¿lo viste? Bien. Me falta un nombre, estoy viendo a Joel que me lo mire. Te voy a decir, te voy a dar nombres propios. Y yo tengo que decirlo rápido, lo que pienso. Sí, 2 o 3 palabras, vale, sin justificarlo, lo que piensas de ellos. Venga. Vale. Ahí está, vale. Donald Trump. Uy. A mí ese señor me da mucho miedo. A mí no me da tanto miedo, pero estoy viendo el podcast que hizo Jordi Wild, el último, que trae a un politólogo. No sé si es politólogo. Es un personaje, o sea, se ha construido un personaje. Es un personaje, sí. Un personaje. Eso es lo que te digo, ¿no? O sea, ¿necesitamos para que nos gobiernen personajes? ¿O necesitamos personas anónimas que gestionen? Es un auténtico personaje. Fíjate que yo no era tan contrario a Donald Trump, pero también bajo la ignorancia de no haber indagado. Y es verdad que trata a su país como un negocio, pero claro, dentro del negocio hay personas. Hay personas, o sea, no puede ser que a costa de tantas personas tú trates ahora, porque claro, a él le da igual el resto del planeta. O sea, ahora mismo Europa le da igual, España mucho menos, con todas las consecuencias que para nosotros va a tener eso, le da exactamente igual la población que no sea de su país. Y es capaz de decirte un disparate un viernes y todo lo contrario un lunes. O sea, una cosa de bandazo. Estaba escuchando que estaba apoyando a un presidente de un país, no sé si era un presidente o un alto cargo, que había asesinado, degollado en algún país de Arabia, había jugado al fútbol con las cabezas de niños y ahora lo apoyaba diciendo, pero esto es una locura, ¿sabes? Pero bueno. Vale, Pedro Sánchez. Pues yo creo que se ha terminado su etapa. Por mucho manual de resistencia que tenga, creo que ha cubierto una etapa. Me da pena creo que es necesario en este país un partido fuerte socialdemócrata, de una izquierda progresista, moderada, que lo necesita el país, por lo que te decía, porque hemos progresado en derechos y no podemos dar pasos atrás. Y creo que el sanchismo
se ha llevado por delante al Partido Socialista? Joe Biden. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que, fíjate, te voy a decir, creo que ninguna mujer en esas condiciones habría llegado donde llegó él. En este último mandato, ¿no? Sí, da pena al hombre. En el estado que estaba, sí. Estaba ya fatal. Cuando Cuando hablas de, oye, las mujeres han llegado al mismo... ¿Tú crees que una mujer con esa ya situación ya muy mayor habría llegado? Es que yo creo que ya con esa edad, más que ser presidente de un partido, debe ser parte de un consejo, ¿no? Porque eso es sabiduría. No es edadismo, sino que tú tienes que tener todas las capacidades para poder... A ver, se le iba... te hace falta energía, lo primero. Te hace falta energía porque, como tú dices, esto es 24/7, hay una energía y esto es un hecho, vamos, físico, que tú con X edad no vas a tener esa plenitud. Pero sí creo que es muy útil esa sabiduría y ese consejo, pero tiene que estar dentro de eso, de un consejo. Sí. No ser partidario, no ser presidente de un partido o de un país. Javier Milei. También otro que... ¿Pero que me preguntas solo por gente rara? Vale, son los que van a generar... Otro que se ha tragado su personaje, ¿no? O sea, otro que se traga su personaje y... Nayib Bukele. Tienes que pisar fino, ¿eh? Claro, es que... Cuidado. A mí me gustó mucho lo que ha hecho Nayib Bukele. Sí. Hombre, el cómo lo podemos hablar o discutir. Creo que cuando llegas ya a ese punto tienes que hacer acciones que son más radicales, pero de ser uno de los países más inseguros del mundo a ser de los más seguros, yo creo que la población contenta estará de que dejen de asesinar a su gente. Sí. Entonces yo creo que simplemente... eso ya es positivo. A mí que nadie me diga lo contrario. Si a mí me están asesinando por ir al barrio contrario y me pegan un tiro y ahora eso no ocurre, oye, algo bueno habrá hecho este hombre. Hay que hacerlo de forma radical. Hombre, cuando dejas que las cosas malas pasen durante tanto tiempo, oye, si tú llegas aquí a presidente del gobierno y ves que tienes todos los paisajes naturales, le han dado una licencia de construcción, dices, hey, habrá que hacer algo radical porque yo tengo la responsabilidad de evitar que esto pase, porque no es un caso, pero si son 10, 20 casos y nos vamos a quedar sin Canarias, tienes la responsabilidad de decir, algo radical tengo que hacer aquí. Ángel Víctor Torres. Mira, pues yo, para alguien que fue presidente de Canarias, esperaba lo que hablábamos antes de las franquicias, ¿no? Que defendiera más a su tierra y explicara mejor en un Consejo de Ministros, que son tropecientos mil, nuestra realidad. Porque, oye, si has sido presidente de Canarias, lo has vivido, nuestras necesidades. Antonio Morales. Bien. Fíjate que le tengo mucho afecto. O sea, Antonio ha tenido casi, no sé si 12 años presidente de Cabildo y veo cómo se consiguió hacer con el Cabildo de Gran Canaria, viniendo además de un ayuntamiento, ¿no? Como el de... Ay, se me fue. El de... Rápido. No, el de... No pasa nada. Iba a decir algo. El móvil lo miramos. Antonio Morales, presidente de Gran Canaria. Wikipedia. Ayuntamiento de Agüime. De Agüime. Entre 1987 y 2015. No, un montón de años. Por eso que pasar de un ayuntamiento relativamente pequeñito a un cabildo, sí. Y bien, yo creo que, bueno, que probablemente... Buena gente se le ve. Sí, nosotros tenemos muy buena relación, la verdad. Tenemos, te lo dije, un grupo de WhatsApp de todos los presidentes, presidenta, los presis. El administrador es Casimiro Curvelo. Sería guay poder ver ese grupo en un momento. Vito Quiles. No me interesa nada ese señor. No, o sea, ¿por qué? No, porque... Yo no sé por qué genera tanto rechazo. Vuelvo a hablar un poco bajo la ignorancia, que no es que me haya metido a estudiar lo que hace o lo deja hacer. Lo que yo sé es que hace preguntas... No, ni falta que le hace. O sea, hombre, creo que representa al final, cuando tú tienes gente que te sigue, por algo será. Primero hay que... lo que no podemos es cancelar
a algo, a alguien te gusta, ¿por qué no te guste? Porque si a él lo sigue tanta gente, algo habla para que el pueblo lo siga. Eso hay que analizarlo lo primero. Luego te puede gustar o no. ¿Estás de acuerdo o no? Yo no lo he analizado. No, yo solo veo que hace preguntas que son muy directas y a veces que son que nadie las hace, y yo creo que hay que respetar que las haga, porque al final aquí tenemos libertad de expresión y no se puede cancelar a un tío porque haga esas preguntas. Dicho esto, vuelvo y repito, no me he puesto a indagar el tema, no sé de qué habla, de si está a favor de esto, del otro, no lo sé. Pero solo veo que es un tío que genera controversia, que se le cancela mucho. Vive de la polémica y vive probablemente también de que se le cancele, ¿no? Y yo probablemente esté de acuerdo contigo en el que pues tiene que haber opiniones de todo tipo y bueno, una persona, pero que le gusta, que vive en la controversia. Sí. Es que ¿Pero no te parece necesaria la controversia? No a toda costa, pero oye, claro, a veces que se pregunta, si yo vengo aquí y si yo no tengo las preguntas hoy sobre el TEIDE, ¿qué va a decir la gente de mí? Oye, drama, esto no es normal, hay que preguntarla. Hay que hacer las preguntas y hay que hacer preguntas incómodas. Exacto. Y yo estoy completamente de acuerdo. Y nosotros tenemos que estar, los políticos, bajo el escrutinio de quien quiera. Ahora, o sea, yo tengo la sensación de que se está construyendo un personaje a costa de las preguntas, ¿no? Entonces, hombre, si eres un periodista, entiendo que los periodistas se sientan incómodos al ver una persona que se está construyendo un personaje a costa de eso, ¿no? No sé. ¿Sabes qué pasa? Que aquí podemos empezar a hablar de que hay muchos periodistas que trabajan para una empresa, y lo que hablamos mismo de los partidos políticos, que, oye, mi voz puede llegar hasta aquí porque de arriba me dicen que no llega más. Porque tiene una línea editorial. Tiene total libertad de preguntar. ¿Pero es total libertad o es que está trabajando para alguien? Bueno, no lo sé. No lo sé. Pero al final, creo que lo que no se puede, lo que no podemos obviar es que le sigue gente porque le interesa. Por lo tanto, oye, hay que escuchar al pueblo. Hay parte del pueblo que le sigue. Igual que hay parte del pueblo que sigue a Abascal y hay parte del pueblo que sigue a Sánchez. Y hay mucha gente que no entiende por qué siguen a Sánchez y mucha gente que no entiende por qué siguen a Abascal. Oye, algo te representa, entonces al final, esto al final, nuestro país se basa en diversidad de opiniones. Llámame utópica, pero a mí me gustaría que nosotros pasáramos a un segundo plano y que el primer plano fuera para la gente del pueblo. Y sí, tiene que haber representantes del pueblo. No como político, sino a una persona en concreto. Sí, no, lo que digo es que nosotros no tuviéramos... Mira, en muchos países muy avanzados el protagonismo no está... el foco no está colocado en el político, porque es una persona normal, corriente, que es elegido ahora y mañana se le quita, no está y vuelve otra vez a su vida normal. Pero no construyamos personajillos de la vida política, ¿no? Ni de la periodismo. No sé cómo explicarlo, pero llámame utópica, pero a mí me gustaría que todo fuera mucho más normal. Y la polarización, que es lo que hay detrás de lo que tú dices, ¿no? Oye, si parte del pueblo sigue a uno y de otra parte... Y si todos siguiéramos lo mejor de cada uno, lo mejor que cada uno puede poner, ¿no sería más sencillo todo? Sí, o sea, una tierra pero polarizada, enfrentada. Lo que es normal es que haya muchos políticos imputados y que no se les pueda preguntar sobre eso. Que se sientan impunes, no, absolutamente. O sea, no es normal que a ti una persona te haga una pregunta sobre algo que un juez y tú le critiques porque pregunte, pero tú no eres periodista, ¿por qué más da? Y si te pregunta una persona que está pasando por la calle y te hace la pregunta, tendrás libertad de contestarlo o no, pero no tampoco de cancelar a esa persona ni insultarla. Digo yo, no sé, es que te está haciendo una pregunta que creo que a toda la población le encantaría saber la respuesta. Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Por qué has hecho esto? Y a lo mejor estaría guay de vez en cuando un poquito de humildad y decir, bueno, me he equivocado, oye, lo hice mal. Hay gente que le dará igual equivocarse porque el poder es lo que tiene, oye, yo lo hice y punto. Pero está guay que no se normalice y que nunca se pregunte sobre esto. Y cuando viene una persona, que creo yo que lo que está haciendo es, Vito, es preguntarlo, que estaría igual que fuera por parte de todos, ¿no? Que no solo fuera uno, sino que todos los periodistas dijeran, hagan la pregunta incómoda, que es lo que querían oír en la policía, la pregunta incómoda. Hagan la pregunta incómoda. Sea Pero sea en eso cualquiera. sí estamos de acuerdo. O sea, yo creo que todo el mundo debería poder hacer la pregunta incómoda. Exacto.
y que no se cancele, porque lo que hay es temor de hacer la pregunta porque cancelan. Y claro, pues si yo trabajo para una revista y sé que si hago Y esta depende de la pregunta y publicidad, me van a y no quitar sé el qué. trabajo, no lo hago. Eso es lo que al final lo que lleva a hacer es unas preguntas vacías, sin mucho interés, respuestas políticas como todas muy... A mí algo que odio de los políticos es que cuando después de haber hablado 5 minutos, digo, parece que no has dicho nada. Y creo que el político que sea capaz de llegar a la gente y dar una respuesta honesta, estés de acuerdo, ¿no? Porque te puede gustar, ¿no? Pero oye, así es como yo pienso, bien, perfecto, no te compro, te compro. Es el que realmente debería de estar siempre en el poder. Yo te he contestado, ¿eh? Sí, sí, Ah, gracias vale. por ti. No, lo digo en general, no lo digo por ti. Tú has No, contestado, yo te he sinceramente. contestado. Yo así lo he sentido, yo así lo he ¿Sí? sentido. Sí, no, si no te ¿Tú, digo, tú has sí. estado cómodo? Yo sí, está muy bien. Me ha gustado mucho A ver si saberlo. te voy a pegar yo la chapa aquí y diga, mira, No, me no, acabas no. de hundir el podcast. Ya después de No has esto, sentido chapa. después de Rosa, no, se acabó. Se canceló. Espero que la gente de Tenerife, sobre todo, que es que donde tú estás, pues vean respuestas útiles y que ahora empezará el debate, ¿no? Ahora empezarán los comentarios y ahí tú entrarás o no, si quieres, ya veremos ya. Me faltan 2 preguntitas. Una de nuestro patrocinador, la anterior es que, para ti, ¿cuál crees que ha sido el mejor presidente que ha tenido España? España. Pues mira, cuando veas en la serie vas a coincidir conmigo que Adolfo Suárez. Muy bien. Sí. Por aquí, por tu equipo lo adivinaron, ya vea. De tu equipo que yo les dije la pregunta antes, dijeron, seguro que puedes decir esto. Mírate. ¿Y aceptaron? Sí, ¿Sí? sí. Ah, vale. Mira, yo creo que todos los presidentes son necesarios. Porque después de Adolfo Suárez y cuando llega y por primera vez gobierna el Partido Socialista con Felipe González, creo que se avanzó. Por eso digo que cuando Pedro Sánchez, no sé qué ocurrirá, ¿no? Pero intentamos mirar un post Pedro Sánchez y yo no lo veo, ¿no? Pero que creo que es necesaria una derecha moderada, es necesaria una izquierda moderada, que dialoguen, es necesario en Canarias partidos canarios que defiendan nuestra tierra y levanten la mano, además con un buen grupo de diputados, de senadores, que digan, oye, aquí está Canarias, no se les olvide que en esta política tenemos todas estas condicionantes que son diferentes, que nosotros no vivimos en un territorio continental, en medio de una meseta, en un territorio infinito. No, es que tenemos tantitas cosas que cuidar, tan importantes, que esa singularidad no se les puede olvidar. Muy bien, pues ya pregunta Quora es nuestro patrocinador, que son asesores financieros. Tu sueldo, antes estuvimos hablando, ¿no? Tienes tus sueldos públicos. Sí. Entiendo, bueno, cada uno con su dinero hará lo que quiera, ¿no? Pero entiendo que hay Pagar una hipoteca. por ejemplo. Pero bueno, que tendrás la posibilidad de ahorrar dinero o invertir. No sé si lo hace, no sé si lo hace, pero si tuvieses que invertir parte de tu dinero para aumentar o que crezca el mismo, ¿cómo lo harías? A ver, yo por ahora tengo que pagar mi hipoteca, que eso Sí. es fundamental. Y tengo, como te he dicho, 2 hijos con edades a punto de ir a la universidad. Así Ya que, son 3 hipotecas, entonces. Ya. entonces Chiquito. hay que invertir en educación. Yo creo que es de las mejores inversiones que pueden haber y también, pues no sé, supongo que también tener para el futuro. A lo mejor aquí soy un poco prudente, ¿no? Pero probablemente para tener una vida, estando separada, pues una vida tranquila de mayor, solita, que me voy a tener que cuidar yo sola. Bueno, ¿sabes? No, todavía. Todavía eres joven. Venga, dame ánimo. No cierres ya la puerta. Bueno, Rosa, este ha sido el lado oscuro de hoy. ¿Qué tal has estado? Va a ser tu primer podcast. Oye, estaba nerviosa, tengo que decirlo. Primer podcast, pero yo me he sentido súper cómodo. Yo lo que espero es que la gente se entretenga y que eso es lo prioritario en un podcast y que bueno, que me puedan haber conocido un poquito mejor en un espacio donde no es tan habitual ver a políticos. No, ni que tengan tanto tiempo. Al final siempre van con prisa. Sí. Mira, te voy a poner un poco
A ver si eres capaz de decirme, no, de aceptarla. A Teo le propuse que hiciese un podcast tertulia, debate con otro político. Sí. Te voy a proponer lo mismo a ti. No sé quién. Pero oye, con mi Teo, ¿eh? Yo me llevo fenomenal con Teo, me te parece. Tienes que llevar mal. Con los que te traigas tienes que llevar mal. Pues si te pongo esto es mucho... Pero es que yo soy una chica encantadora, te caigo bien a todos. No llevarse mal, pero tú estarías dispuesta a sentarte a una mesa de una forma más bien de charla, más agradable, con personas que no piensen como tú, que están incluso en contra de tus acciones, como por ejemplo el que se estaba quejando del tema del medio ambiente, del presupuesto, sentarte en una mesa, hablar y debatir. Pero yo encantada, ¿eh? Sí. Encantada, de verdad. Y yo te lo digo en serio, yo tengo muy buenos amigos en todos los partidos políticos y de todo tipo de ideología y personas con las que estamos en las antípodas, ideológicamente hablando, o que y sin embargo en lo personal, incluso en sus planteamientos políticos, poder debatir, discutirlos, llegar a puntos en los que podemos llegar a un punto de acuerdo, me parece enriquecedor. A mí eso me gusta mucho. Todo el mundo debería poder bajar un poquito el ruido, el diapasón y escucharnos más. Más a mi favor de lo que quería decirte es que eso, me encanta que que pensemos de forma distinta, no tiene que ir directamente relacionado con que nos llevemos mal, ¿vale? Porque algo que está pasando en la sociedad actual es que defendemos diferentes posturas, pero es que no nos podemos ni ver, pero perdona, no pasa nada, o sea, yo opino distinto a ti, pero me caes bien, o sea, como, pero te cae bien, pero tú estás en contra de lo que decías, sí, pero me cae bien, que tiene que ver. O le reconozco su profesionalidad, o le reconozco lo bien que lo hace en este ámbito, o sea, es que no necesariamente porque sea de otro partido. Y ya te digo, yo tengo buenos amigos, gente a la que respeto enormemente en política o que ha estado en política y que son de Podemos. O sea, no tiene nada que ver con mis planteamientos. Conozco a mucha menos gente de Vox, pero por ejemplo en el Cabildo de Tenerife hay 2 personas de Vox y hay en aquellos aspectos en los que yo intento siempre que podemos estar de acuerdo. Sé que hay cosas en las que ellos su planteamiento ideológico en el tema de migración, en el tema de derechos humanos, de avances de las mujeres, no van a estar de acuerdo con mis planteamientos y no me gustan sus planteamientos, lo digo abiertamente, ¿no? Pero tengo una buena relación de tomarnos un cortado juntos en la cafetería. Sí, que no se mezcle, creo que eso mejoraría mucho la sociedad actual, porque actualmente ocurre demasiado, creo yo, el hecho de esa rivalidad por no pensar lo mismo. Y eso nos empobrece. Empobrece. Muchísimo. Como sociedad, mucho. Y sobre todo en Canarias, que somos tan cercanos y que pensemos diferente, no tiene por qué quitar nuestra forma de ser. Pero fíjate que yo creo que Canarias hemos conseguido blindarnos frente a todo ese mal rollo que hay en Madrid, en el Congreso y tal. Yo no lo veo aquí. Entre políticos, dice. Desde luego, en el Cabildo, para mí era un objetivo, que fuera una institución que volviera a recuperar el tono, el sosiego, la calma, la tranquilidad, la gestión tranquila. Más allá de los temas, oye, siempre hay temas controvertidos, los ha habido siempre, ¿no? Y temas sobre los que debatir. Cuando se aprobó la ley del aborto, pues se debatía sobre el aborto, pero desde el sosiego. Sí. A eso me refiero, ¿no? Entonces, creo que cuando se pierden las formas, se pierde el respeto. Creo que en Canarias hemos conseguido adoptar el modo canario que dice Fernando Clavijo ¿sabes? El buen rollito, que somos gente tranquila para blindarnos un poco frente a eso. Muy bien, pues muchas gracias, Rosa, por venir de Tenerife a Gran Canaria a este podcast y bueno, ya espero que el resultado final te guste. Yo encantada de estar con ustedes, de verdad, y de venir a Gran Canaria también siempre es una oportunidad. Muy bien. Pues nos vemos en el próximo capítulo y nos dejarán en comentarios qué opinan, qué piensan y que empiece el debate.